Felinas, felinos, bienvenidos a este su canal Michi Play. Estamos en el trailercito del horror, una sección en la que conducimos este precioso Kenworth mientras contamos historias de terror de Japón, Corea del Sur y China. Hoy nos toca una japonesita, así que vámonos, queridos felinos. Prendamos el motor de esta cosa. Y ahora sí, le pongo los limpiadores porque está lloviendo. Vamos a quitar esto. Ahí está. La salida creo es de este lado. Así que vámonos, felinos. De combustible estamos bastante bien, así que no veo necesidad de cargar. Y bueno, mientras tanto los pongo en contexto, queridos felinos. La historia nos manda a 1960. Por ahí de inicios de los años 60, en donde en la ciudad de Fukuoka ocurrió una denominada tragedia. Una mujer que, bueno, era profesora, una profesora bastante estricta por lo que se escucha, pues simplemente, queridos felinos, pasó por una desgracia, por un mal rollo. Cuenta la leyenda, queridos felinos, que esta dulce señorita pues era básicamente una profesora bastante guapa. Tengo una foto, al final se las voy a mostrar, porque tengo una foto de ella. Realmente no parece ser muy real, que digamos, esta fotografía. No parece ser muy realista, pero es la única que encontré en la que se puede ver que en efecto la mujer era bastante guapa, era una profesora muy bonita. Pero lo bonito no le quitaba lo estricto. Era el tipo de profesora que tú decías, ¿por qué me tocó a mí este año? Nadie quería encontrársela. De hecho, la conocían como el demonio. El demonio Eri. Y es que esta profesora tenía su nombre, que se llamaba Eriko. Y la mayoría de alumnos la conocían así, como el demonio. Y es que muchos de ellos sufrían cuando se la encontraban, cuando era su año, cuando por desgracia pasaban con ella a ese curso. En aquella época, felinos, había una profesora para distintas materias. No era como hoy en día que distintos profesores imparten distintas materias. Era más o menos como lo que te puede tocar en la primaria. Una profesora para todo el año. Y esta profesora decidía qué días tocaba historia, qué días tocaba matemáticas y cosas así. Eran los años 60, era el inicio de los 60. No había mucho que rescatarle a un sistema educativo, a una escuela que básicamente era la única de todo el condado. O sea, básicamente de distintos pueblos acudían ahí. Y a pesar de que había varios salones, a pesar de que había varios maestros, pues se sorteaban, y si tenías la mala suerte de toparte con el demonio Eriko, pues te jodías.
La profesora era estricta. Era muy linda, pero era muy estricta. Era el típico profesor de los años 60 que decía que la letra a sangre entra. Y si tú te portabas mal, te castigaba físicamente. Fue precursora de castigos bastante populares en el anime, como dejarte en la parte de afuera sosteniendo una cubeta con agua. Ella fue muy asertiva en sus castigos, precursora de muchos de ellos, prácticamente la inventora de esta crueldad escolar por parte de los maestros. Y sus métodos no eran cuestionados porque muchos alumnos se corregían. Muchos alumnos que eran problemáticos se convertían en buenos estudiantes. Por eso, sus métodos no eran cuestionados. Finalmente, felinos, la profesora Eriko sacó de su chaleco de mago uno de los castigos más grandes y más ambiciosos para los alumnos más problemáticos. El denominado Charen Yuwoku, que hoy en día evolucionó a no ser un castigo, sino ser una forma en la que los alumnos se mantienen saludables. Para ponerte un poquito en contexto, el Charen Yuwoku, o derivado del inglés Walk Challenge, es un reto de caminar una distancia. Pueden ser 2 kilómetros, pueden ser 10 kilómetros, depende del pueblo y el tipo de escuela a la que estés yendo. Pero muchas escuelas en Japón adoptan el Charen Yuwoku como un reto, como una forma en la que puedes mantenerte saludable. Sin embargo, en aquella época era un castigo para esos alumnos problemáticos que por pasarse de listos creían que no se les iba a dar un castigo. Los obligaban a caminar largas distancias, usualmente seguidos por un profesor en bicicleta mientras ellos caminaban. La profesora Eriko adoptó este castigo para aquellos alumnos que se sobrepasaban, sobre todo con aquellos alumnos que les gustaba hacer ruido durante las clases, alumnos que salían al baño y que por los pasillos hacían ruido molestando a los alumnos que iban o que estaban dentro tomando la clase. Ella simplemente se colocaba el dedo en la boca para darles el típico silencio, cállense. Sin embargo, sabían muy bien todos que si la profesora Eriko te callaba, eras merecedor al Charen Yuwoku. Y esa semana, dependiendo de tu falta, podías caminar 10 kilómetros, 20 o incluso 30 kilómetros. Y todo el pueblo miraría que tú eras un alumno mal portado. Todos sabrían
tus padres lo sabrían, tus vecinos lo sabrían. Todos sabrían que eres una persona que se ha portado mal. No solo caminar era tu castigo, sino también la vergüenza de ser exhibido ante todos. Un día un alumno estaba pasándose de la raya, molestando a sus compañeras, pasándose muy de la raya. Una de las alumnas salió gritando diciendo que este chico se había metido al sanitario de mujeres y las había visto a las chicas que estaban ahí. Su mala suerte fue que la primera profesora que estaba cerca era la profesora Érico. Y este alumno, no conforme con haber molestado a sus compañeras, se fue haciendo ruido por los pasillos, molestando a los que estaban dentro de clase con sus carcajadas de aquella mala broma. La profesora Érico lo vio, lo calló y le dijo que tendría que hacer un charenyu-woku. Esa semana había 10 alumnos castigados, pero solo este tenía que hacer un charenyu de 30 kilómetros. La profesora ya conocía la ruta, ya se había tomado la molestia de medirla, yendo a pasear en bicicleta un fin de semana por toda la ciudad. Y sabía que para lograr los 30 kilómetros tenía que cruzar bosques, tenía que salir del pueblo y volver a entrar desde el otro lado. 30 kilómetros. Muchos alumnos a tan solo 5 kilómetros caminando decían basta. Y no tanto por la distancia, sino porque los primeros 5 kilómetros eran los más crueles, porque pasabas por el pueblo. Desgraciadamente la ruta de 30 era la peor, porque no pasabas inmediatamente por el pueblo. Salías del colegio, ibas a las afueras de la ciudad, entrabas a los bosques, le dabas la vuelta y llegabas por otra parte de la ciudad, pasando por el centro y llegando al colegio. Imagínate cansado y todavía tener que soportar las burlas y las críticas de los demás. Era la peor. Y no por la distancia, sino porque ya cansado, ya cuando todo el esfuerzo estaba sobre ti, venían las críticas. Ese alumno sabía que era merecedor por lo que había hecho y lo iba a tomar con valentía. Se iba a acomodar muy bien los pantalones y estaba aceptando su castigo con caballerosidad. Sabía que había hecho mal y sabía que
merecía su castigo. Así que lo trató de ponerlo de la mejor manera. Trató de tomarlo con ligereza. Sin embargo, la profesora Eriko sabía que para que este alumno volviera a ser un alumno bueno, un alumno por el buen camino, tendría que quebrar su voluntad, tendría que quebrar su alma. Y este chico había aceptado ese reto, lo había tomado. Quebrar su voluntad iba a ser difícil. Ella comisionó a otro profesor para los otros alumnos, los del reto de 10 kilómetros. Mientras que a este alumno lo acompañó a solas. Todo el camino desde que salieron del colegio, la profesora Eriko fue diciéndole palabras bastante crueles. Eres un idiota, no sirves para nada, eres la peor basura que este colegio ha tenido. La profesora Eriko estaba extralimitando sus funciones. Estaba poniendo al alumno en una posición en la que, por mucho que haya aportado mal la conducta, no se lo merecía. El alumno no merecía esta clase de trato. No merecía ser tratado de esta manera. Sin embargo, la profesora Eriko fue más allá. Incluso metiéndose con la familia de este chico. Diciéndole que era la peor vergüenza para sus padres. Y que su madre jamás lograría nada teniéndolo a él como hijo. Incluso sobrepasando la línea de la educación, diciéndole que su madre se convertiría en una prostituta simplemente porque él era un alumno mal portado. Algo que a todas luces no tenía nada que ver. La profesora estaba sacando su coraje con este alumno. Lo estaba extralimitando. Muchos decían que la profesora era estricta porque le hacía falta cariño, porque no tenía una relación estable, porque a pesar de ser hermosa, nadie se fijaba en ella. Sin embargo, ella tenía una relación estable, tenía un esposo con el cual estaba ya fijando una fecha para matrimonio, y de hecho el marido de la profesora le pediría matrimonio días después. Ya él estaba planeando pedirla en matrimonio. Obviamente esto se supo mucho después de la tragedia. Sin embargo, en ese momento pues ya existía un plan. Todos pensaban que ella era estricta porque no tenía una pareja, porque le hacía falta amor. Pero no. Ella era estricta porque nacía de su corazón serlo.
No es que fuera mala, simplemente era muy estricta. Sin embargo, con este alumno sí se pasó de la raya. Estaba sacando corajes que tenía reprimidos. Estaba insultándolo, estaba cruzando una línea que ningún profesor debería de cruzar. Incluso hasta nuestros días hemos encontrado noticias, videos en los que alumnos ya no toleran ese maltrato psicológico que algunos maestros llegan a darles. Imagínate ir caminando kilómetros con una mujer detrás de ti en bicicleta, insultándote en cada metro que avanzas, diciéndote que eres la peor basura. Pasados los 10 primeros kilómetros, el alumno ya estaba quebrado. Su voluntad ya estaba perdida. Incluso comenzó a pedir clemencia. Y la profesora, en vez de tener alguna compasión, avanzó más, diciéndole: vienen los bosques, y en ese lugar perderás toda tu fe. Y no me importa si te vas gateando, vas a terminar esos 30 kilómetros. Llegando a los bosques, la profesora comenzó a insultarlo con más fuerza. Y cuando el alumno se sintió flaquear, porque ya eran casi 20 kilómetros, se sintió flaquear, y la profesora sacó una cuerda, lo amarró del cuello y comenzó a jalarlo. Él lloraba y en algún momento tuvo una caída de la falta de fuerza que ya tenía. Y no solo por la distancia, sino porque todo el camino lo iban insultando, llorando. Cayó al suelo y la profesora, en vez de mostrarle piedad, lo arrastró con su bicicleta. Algo había sacado, un coraje que ella tenía, pero nadie sabía qué. La profesora le dijo: vas a terminar aunque te lleve arrastrando. Y sin piedad lo arrastró varios metros. En un arranque de coraje, el joven se levantó, tiró de la cuerda que estaba atada a su cuello e hizo que la profesora cayera de su bicicleta, golpeándose la cabeza contra una piedra. De inmediato la sangre se hizo presente y lo que pudo ser una tarde en la que un alumno cumpliera un castigo se había convertido en una tragedia. El charquito de sangre crecía y crecía y la profesora no se movía. El alumno, aterrorizado por lo que había pasado, salió corriendo de ahí, incapaz de mirarla, de poder ayudarle, aterrorizado porque la había desvivido.
Volvió corriendo como pudo, con el cansancio, con el dolor en las piernas, con el llanto en los ojos. Volvió corriendo hacia el colegio, en donde por el cansancio, por el llanto, por el trauma que había pasado, no pudo hablar. Algunos profesores que estaban ahí en la entrada lo vieron y le prestaron un poquito de atención y se dieron cuenta de que él venía mal, que algo había pasado, que no era normal. Y miraron su ropa y vieron sus rodillas con el pantalón roto, miraron su cuerpo con maltrato, sucio, y se dieron cuenta que traía una cuerda atada al cuello. De inmediato supieron que algo andaba mal y trataron de brindarle atención. Y cuando le preguntaron qué había pasado, el chico estaba traumado y solo decía: la profesora Eriko, la profesora Eriko. Pero perdió el conocimiento y no se supo más. De la profesora Eriko no se supo más. Un profesor tomó una bicicleta y salió por la ruta que la profesora ya había establecido y solo encontró la bici tirada, la bici de la profesora, la encontró tirada, sin rastros de ella. Por lo cual ya no supo hacia dónde ir. Buscó en los alrededores por si se había caído, por si alguien la había atacado y no encontró ningún rastro. No había rastros de la profesora. Pasaron unos minutos, más bien muchos minutos, y decidió volver tras no encontrar ningún rastro de ella. Tomó la bicicleta de él y de ella y volvió con ambas al colegio, con la esperanza de encontrar a otros profesores y que se organizara una búsqueda para la profesora Eriko. Él temía que algo le hubiese pasado en el bosque, a pesar de que era una zona sin muchos peligros, pues él se imaginaba muchas cosas, incluso que alguna bestia la haya atacado o simplemente un ladrón o alguien de fuera. El tiempo no se hizo esperar y mientras el profesor organizaba una búsqueda para la profesora, alguien llegaba y preguntaba: ¿qué sucede? ¿Por qué están todos aquí? ¿Qué hay? ¿Cuál es la alarma? Le explicaron que la profesora se perdió y que un alumno quedó inconsciente y que aún no se recuperaba. Y él dijo: ¿la profesora Eriko? Y todos: sí, ella. Y él les mencionó: pero yo la acabo de ver firmar su tarjeta de salida. Se acaba de ir. Y todos: no es posible. Nadie la vio. ¿Qué ha pasado? Fueron a ver la tarjeta de la profesora Eriko y en efecto tenía su firma. Ella había vuelto y había terminado su turno.
Todos se sintieron aliviados y pensaron de que, bueno, a lo mejor se siente mal y se fue a su casa y por eso no vio a nadie o no quiso estar con nadie. Y dejaron pasar las cosas, se concentraron en el alumno que estaba mal. Para esto los padres del chico ya estaban en la escuela, ya lo llevaban a la atención médica, en donde el médico les dijo que, bueno, había sufrido un pequeño trauma psicológico en el cual algo vio que pues lo dejó así, pero que con el paso del tiempo el alumno se sentiría mucho mejor y volvería a su vida normal, que incluso lo que vio pues lo olvidaría, porque la mente humana suele ser así, suele olvidar eventos que fueron traumantes para su existencia. Por lo cual los padres, bueno, también lo tomaron de ese modo. Pero el chico les dijo que la profesora Eriko se había pasado de lista, que lo había insultado, que lo había incluso violentado físicamente, y que lo mejor era que lo cambiaran de escuela, que él se iba a portar bien, pero que lo cambiaran de colegio. Después de mucho insistir, bueno, los padres accedieron a cambiarlo de escuela. Pero mientras tanto, en su colegio, en el que asistía, la profesora Eriko no volvió. El director obviamente tomó cartas en el asunto, fue directamente a su casa y no la encontró. Y entonces la dieron por desaparecida, casi una semana después de lo sucedido. El otro profesor dijo: ven, creo que yo tenía razón a final de cuentas. Y se organizó una búsqueda para la profesora. Muchas personas acudieron y empezaron a peinar los bosques. Y en efecto la encontraron tratando de subir una colina, pero su cuerpo estaba ya en grado de descomposición. Parecía que ella quería subir una pequeña colina y no pudo. Y ahí terminó su vida. La autopsia de la profesora reveló que tenía un golpe en la cabeza, el cual le había abierto el cráneo. El médico, intuyendo, dijo que tal vez el golpe la desconcertó y la hizo creer que estaba en otro sitio, y por eso ella la habían encontrado subiendo una colina. La policía fue con el alumno y le preguntaron qué había pasado, pero el alumno realmente no recordaba gran cosa. Él solo decía que ella lo estaba golpeando y que él se tiró al suelo y no supo más. Cuando él despertó, solo la vio sangrando y él corrió rumbo a la escuela. En algún momento la policía pues obviamente deslindó responsabilidades, se terminó la investigación, se cerró el caso y bueno, dieron a la profesora como perdida. Sin embargo, a los pocos días, alguien se dio cuenta que había una tarjeta extra en el reloj checador. De esos relojes mecánicos que metías la tarjetita de papel en una ranura que tiene el reloj y te daba el día y la hora en la que entrabas.
Simplemente después firmabas con tu nombre y listo. Alguien se dio cuenta que estaba una tarjeta extra y que tenía el nombre de la profesora Eriko. Y lo tomó como una broma de mal gusto, así como de, güey, ya falleció. Y ni así le quitan la tarjeta, la quieren hacer trabajar más. Pero la secretaria encargada de eso dijo, no, yo no la puse. ¿Cómo creen que yo me haría una broma de ese mal gusto? Yo no fui. Le preguntaron incluso al profesor más bromista del plantel y les dijo, no, ¿cómo creen? Sí hago bromas, pero no de ese estilo. No es mi fuerte el comportarme así. Nadie había colocado esa tarjeta. La secretaria la tiró, la rompió. Sin embargo, al otro día volvió a aparecer. Le dijeron, oye, pero para hacer una broma, digo, ya está suave, ¿no? Y la secretaria dijo, no, perdónenme, pero yo la rompí. Es más, vean. Y les mostró que ella tenía todas las tarjetas vacías en blanco controladas. Y les dijo, sé exactamente cuántas hay. Tengo las tarjetas justas para lo que resta del año. No puedo desperdiciarlas porque no tengo más. Y no las desperdiciaría en una broma tan cruel como esta. La profesora Eriko seguía trabajando. Su espíritu estaba en la escuela. Entre comentarios por ahí de la tarjeta y todo, alguien dijo, ¿qué creen que yo la vi? Parecía estar caminando por el pasillo que da hacia el salón de gimnasia. Parecía que tomó ese rumbo, la verdad. Alguien dijo, por favor, habla en serio. No puede ser posible que la hayas visto. Pero este profesor decía, sí, yo la vi. Y lo juraba. El salón de gimnasia era el lugar donde se reunían los alumnos que eran castigados. Y a partir de ese salón era de donde comenzaba el Charen Yuwoku. Un día los profesores se enteran que aquel alumno que había estado con la profesora la última vez había desaparecido. Que el alumno que la había desvivido estaba desaparecido. Todos pensaron que era una broma de mal gusto, que no podía ser esto posible. Pero en efecto, aquel alumno había desaparecido. Lo encontraron esa misma tarde en los bosques, muy cerca de donde la profesora fue encontrada. Pero lo encontraron sin vida. El médico, en el análisis final, determinó que el alumno había caminado dormido durante toda la noche y que su cuerpo murió por agotamiento. Le había fallado los pulmones, el corazón,
su cuerpo colapsó por agotamiento. Todos se quedaron asombrados de que esto haya pasado, pero también lo tomaron como que, bueno, a lo mejor él está pagando ciertas cosas, porque nadie sabía realmente lo que había pasado. Todos intuían que tal vez este alumno desvivió a la profesora Eriko, pero nadie sabía exactamente lo que había pasado, y con la muerte de este chico pues menos jamás se sabría. Lo que les estoy contando es lo que se intuye que sucedió, no lo que pudo haber pasado en ese lugar. Pasaron los días y siguieron encontrando la tarjeta de la profesora Eriko en el reloj checador, e incluso ya ni siquiera se molestaban en buscar quién hacía la broma, porque muchos creían que el espíritu de Eriko Sensei estaba yendo a la escuela a trabajar. El prometido de esta profesora pues confesó que le iba a pedir matrimonio, que estaban a punto de casarse, pero que ella era muy estricta y que prefería su escuela y no su vida matrimonial. Días más tarde, felinos, días más tarde, un alumno problemático escuchó cómo alguien le dijo silencio. Una voz femenina lo había callado. Este alumno dijo haber escuchado a una mujer que lo había callado. Asustado, les contó todo esto a sus compañeros. Y este joven se había dado cuenta que la profesora Eriko seguía en ese colegio, por lo cual pensó que tal vez el espíritu la había callado. Muerto de miedo, le dijo a sus compañeros que tal vez el espíritu de Eriko lo había perseguido por haber sido un mal alumno, y que no sabía qué hacer para volver a comportarse bien, para ver si esta profesora lo dejaba en paz. Sin embargo, justo cuando él estaba arrepintiéndose, sintió un pequeño dolor en su corazón que lo hizo sostenerse o sostener su pecho con gran dolor, y cayó al suelo. Falleció instantáneamente y los doctores dijeron que había muerto de cansancio, como si él hubiera caminado sin cesar hasta fallecer. A partir de ahí se corrió el rumor de que la profesora Eriko seguía castigando a los alumnos mal portados. Y todo esto pudiera ser una leyenda simplemente, pero en ese año, por lo menos 4 alumnos de esa escuela fallecieron exactamente en las mismas circunstancias, por un agotamiento inexplicable, puesto que a pesar de estar sentados, murieron como si su cuerpo hubiese caminado una distancia tremenda y su corazón no lo hubiera resistido.
Tal vez la leyenda de la profesora Eriko es una leyenda para que los alumnos se comporten en Japón, es decir, meterles un poquito de miedo para que ellos se comporten y sean alumnos obedientes. Tal vez, tal vez a lo mejor esa leyenda la inventó una persona que obviamente quería que sus alumnos fueran muy bien portados. Tal vez la leyenda de la profesora Eriko no sea verdadera. Nadie lo sabe, porque fue hace tanto tiempo que nadie sabe si en verdad sucedió o si solo es un relato para jóvenes que son problemáticos. ¿Cómo asustarías a cualquier niño en Latinoamérica diciéndole que el viejo del costal vendría por ellos si se portan mal? Tal vez. Sin embargo, sí hay una fotografía de alguien que se supone es la profesora Eriko. Por lo cual voy a tener que mostrártela. Esta es la que dicen que es la profesora Eriko Sensei. Una profesora que a sus alumnos los educó con brazo estricto. Una profesora de la cual se decía que era muy hermosa, pero también un demonio. El demonio Eriko. En fin, queridos felinos, si te gustó, deja tu pulgarcito arriba, suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita y nos vemos en el siguiente video. ¡Mátane, felinos!